Hola, mi nombre es Angélica Esperanza Durán Salazar. La carrera es Licenciatura en Diseño Digital y Animación. Estoy cursando el primer cuatrimestre. Este video es para Historia del Arte, corriente artística a presentar, el romanticismo. Características. Individualismo. Es la forma moral y filosófica del individuo, en donde también muestra sus valores suficientes de las personas dentro de una sociedad, en sus decisiones y opciones como personales, como también se define al mostrar la figura de los individuos como un modelo de creación. Nacionalismo. Nos muestra la historia de nosotros e identidad de la cultura de un pueblo, de lo que venimos haciendo. Previa, el neoclasicismo, el nacionalismo, lo definimos como la unión del Estado y la nación, y lo que tenemos en común con los individuos que lo habitan, así como el idioma, cultura, costumbres, tradiciones y demás, que se muestran en nuestra nación, acompañada de la literatura y el arte. Originalidad. Nosotros como personas siempre queremos tener el carácter de la novedad, algo que nadie más podría replicar. Hacer o plasmar algo único, tanto físico como plasmarlo, que para todos la originalidad significa otra cosa, lo creativo. Emocionalidad es lo que los individuos tenemos, son las emociones, la pasión, la imaginación, los sentimientos sobre la razón del ser, en donde demostramos la percepción acerca del entorno social. El romanticismo es idealista, es toda época, tanto en épocas anteriores como en la actualidad, especialmente en la Edad Media. Rechazo al neoclasicismo. El rechazo del neoclasicismo era mal visto, porque ellos lo veían de manera diferente. Era muy perfecto y con muy buen diseño. Algo que en su época, el romanticismo, para ellos el estilo de desnudos, no veían con buen ojo. Ellos lo veían normal. Su arte tenía su propia norma, donde importaba el dibujo, mientras el color se considera secundario. Les gustaba plasmar la silueta del cuerpo en su totalidad. Por eso era rechazado. Año de ejecución y países representativos. Romanticismo. Año de ejecución 1820-1850. El romanticismo fue el movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros países de Europa y América. El romanticismo rompió con las ideas de la Ilustración y el neoclasicismo y buscó destacar a través de la música, el arte y la literatura. La emoción que despiertan los espacios agrestes, la naturaleza y la melancolía que genera. Sus principales representantes se valieron de lo increíble, lo onírico para la creación artística. No hay que confundir el término romántico con un significado actual de romance. El romanticismo alemán fue el movimiento intelectual dominante de los países de habla alemana a finales del siglo XVIII y principios del XIX, influyendo en la filosofía, la estética, la literatura y la crítica. Comparada con el romanticismo inglés, la variedad alemana se desarrolló relativamente tarde y en los primeros años coincidió con el clasicismo de Weimar en 1772-1805. En contraste con la seriedad del romanticismo inglés, la variedad alemana del romanticismo valora notablemente el ingenio, el humor y la belleza. El romanticismo en Inglaterra surgió casi al mismo tiempo que en Alemania, coincidiéndose como un movimiento político y cultural que se oponía al racionalismo de la Ilustración y el clasicismo. La idea era romper con todos los cánones establecidos en busca de una libertad en la creación. La idea era llevar un cambio en la perspectiva y en la manera en la cual se expresaban ciertas artes, por lo que presentan características absolutamente particulares al lugar donde se desarrolla. El romanticismo en Francia.
Fue una corriente filosófica y artística que se desarrolló en esa nación durante el siglo XIX y que estuvo inspirada en un movimiento de origen inglés y alemán en el siglo XVIII. Su nacimiento fue en parte una respuesta a la racionalidad de la Ilustración y la transformación de la vida cotidiana provocada por la Revolución Industrial. Su origen coincidió con el periodo conocido con la Restauración Francesa. Momento histórico del romanticismo. Los años en los que el romanticismo estaba en su clímax fueron entre 1820 y 1850, aunque se inició varios años antes en Alemania, con la corriente literaria de Sturm und Drang y la escuela filosófica de Jena. El pensamiento del romanticismo surgió en contraposición a la antigüedad, edad moderna, que buscaba el orden y la rigurosidad de todas las cosas. El romanticismo, en cambio, enseña que el artista puede construir su arte basándose en la subjetividad de sus emociones. La sociedad en el siglo XIX estaba en constante cambio y eso es lo que le dio al romanticismo la fuerza necesaria para convertirse en uno de los movimientos más importantes que conocemos hasta hoy. Este era el contexto histórico donde nació el romanticismo. Autores principales e imágenes representativas. El español Francisco Goya, 1746-1828. Francisco de Goya fue uno de los más grandes artistas de la historia, siempre innovador. Consiguió adelantarse a todo y cada uno de los movimientos pictóricos que aparecieron en Europa, desde el romanticismo al surrealismo. Pasando por el impresionismo y el expresionismo, es por ello considerado el padre del arte contemporáneo. Imágenes representativas. La maja desnuda. La obra representa a una mujer desnuda recostada sobre un diván al estilo de Venus, tradicionales de la pintura europea desde el Renacimiento. Sin embargo, la pintura de Goya no pretende representar el cuerpo idealizado de la diosa romana, sino que es el retrato de una mujer concreta, aunque no está claro quién fue la modelo. Tiene las manos detrás de la cabeza y exhibe su desnudez con desinhibición. El aquelarre. El lienzo describe un antiguo rito pagano conocido como aquelarre, que consiste en la reunión de brujos o brujas para llevar a cabo algún hechizo. Goya plasmó el centro de la escena, el gran cabrón, que quiere decir el demonio. Quien preside el ritual, además la composición, muestra a brujas ancianas y jóvenes que, basados en las supersticiones de la época, ofrecen a niños al demonio para alimentarlos, una brillante luna que ilumina el nocturno ritual y animales que sobrevuelan al escenario durante el ritual. El inglés William Turner, 1775-1851, es uno de los mejores paisajistas de la historia. De hecho, es responsable de que el paisaje sea considerado hoy en día un género mayor, tanto en óleo como en acuarela. Fue un incontestable maestro que además se adelantó medio siglo al impresionismo, pues es considerado como el pintor de la luz. Imágenes representativas. El naufragio. Turner tuvo una pasión por el mar durante toda su vida. Los naufragios y otros desastres fueron un tema popular cuando Turner pintó esto. Demostraron las poderosas fuerzas de los elementos y los miedos de quienes viajaban lejos de casa. No sabemos si esta pintura se inspiró en un naufragio real. Turner demuestra el trauma y el horror de un naufragio con un realismo dramático. Estos colores oscuros son comunes en las primeras pinturas de Turner. Proporcionan un contraste con las crestas blancas de las olas. Mañana helada. Este sencillo paisaje invernal fue uno de los cuadros más personales que exhibió Turner. Registra
una escena que presentó mientras viajaba en Yorkshire y se dice que incluyó a su hija mayor. A Turner le gustaba especialmente este cuadro contemporáneo y posteriores a la perfección. Conclusiones. Los románticos rechazaron el optimismo porque para esta época los hombres eran infelices. La sociedad les impedía realizar sus deseos personales basándose en la racionalidad y la ciencia. El romanticismo, época de la edad contemporánea, el artista, en la forma en que plasmaban sus sentimientos en óleos, eran realmente realistas. Hay que considerar que ellos como artistas nos mostraron y enseñaron y dieron a entender sus obras. El romanticismo mucho lo relacionamos con la enseñanza de la vida, en una forma de plasmar y mostrar realmente lo que somos. Y el sentimiento, ya sea por ser tímidos, por tener carácter explosivos o simplemente por sentir. Lo que se entiende del romanticismo es que el artista nos quiere mostrar en sus sentimientos hacia la naturaleza y hacia el hombre. El amor, el coraje, la angustia, los problemas por lo que pasa el individuo y la población en general.